Y hoy quiero hablarte de un personaje de la Biblia que tal vez los niños lo recuerdan como un héroe. Y tal vez vos mismo en tu infancia escuchaste tantas veces de este hombre y lo tenés como un símbolo de fuerza descomunal. Y ese hombre del cual te estoy hablando es Sansón. Pero quiero hablarte de manera particular acerca de la vida de este hombre. Sansón, cuando perdés tu fuerza espiritual. Este es el tema del cual quiero que compartamos hoy, que tratemos juntos. Sansón, cuando vos perdés tu fuerza espiritual. Muchas veces nos hemos sentido como cristianos en situaciones y en momentos donde nuestra fuerza parece caerse, donde nuestro poder interior parece desmoronarse y desintegrarse. Hay momentos en que sentimos que estamos en caída libre. Alguna vez, tal vez has visto por televisión a esos hombres que son bastante corajudos, ¿no? Y valientes, y mujeres también, que se lanzan desde un avión, ¿vio? Con todo un equipamiento especial para poder volar por el aire. Y qué interesante es. Mira, alguna vez he estado en lugares así altos y cuando uno ve un precipicio y ve un lugar que ve todo chiquitito allí abajo, ¿no? Qué coraje que te da, ¿no? Qué temor que da. Pero hay personas que se animan a tirarse desde un avión o a tirarse de un lugar alto con distintos dispositivos y poder saltar al vacío. Usted sabe que estuve leyendo unos artículos que hablaban sobre esto, que cuando uno se arroja al vacío y cae de manera estrepitosa, ¿no? En caída libre, genera una adrenalina en las personas, una adrenalina genera una excitación en las personas tan intensa que en los primeros momentos que la persona está allí en el aire cayendo, siente una sensación poderosa de placer. Va cayendo y cuando alguien va volando, como pareciera que uno va volando, siente un extremo placer, una extrema adrenalina. El problema es cuando uno se está acercando al suelo. Porque lo que pareciera que es tremendamente hermoso, porque uno va volando, ¿no? Pareciera que está volando, pero usted no está volando, sino que está cayendo. Y cuando hablamos de nuestra vida espiritual, mi querido hermano, muchas veces nos pasa que sin darnos cuenta comenzamos a caernos de nuestra vida espiritual, a caernos en el poder que Dios nos ha dado y empezamos a perder. Y no nos damos cuenta muchas veces que caemos en picada, que caemos de manera libre y al principio el enemigo, nuestro enemigo que es el diablo, nos hace sentir que en esa caída libre estamos sintiendo hasta algo de placer. Hay creyentes que cuando van en caída, van cayendo, no se dan cuenta. Mire, hay gente que cuando se empieza a desmoronar, cuando empieza a caer bajo, cuando comienza a arruinarse todo lo que está a su alrededor, en un principio siente una sensación de libertad. De decir, qué bueno, ahora hago lo que quiero, nadie me lo impide, nadie me vigila, nadie me controla, nadie me pone un límite, estoy cayendo libremente. Y al principio da una sensación, ¿no? De placer. Estoy cayéndome, estoy como volando. Como el diablo muchas veces, hermano, nos ha engañado de esa manera. Nos ha robado el poder, nos ha robado la fuerza, nos ha robado la felicidad, nos ha robado el gozo de estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos creyentes que en un tiempo estuvieron gozándose en el Señor, que estuvieron dando testimonio de cómo Dios les daba una vida abundante y de repente uno lo ve que está en cualquier cosa? Y de repente uno los ve que están haciendo cualquier cosa con su vida y uno le pregunta, ¿pero estás mejor así? No, la verdad que no. La verdad que no estoy mejor porque ya no siento el gozo de antes, ya no siento la alegría que antes tenía, ya no me siento tan fuerte con el Señor. Pero bueno, es lo que hay. Cuando uno cae
Cuando uno cae en picada, en un principio pareciera que todo está bien, que todo viene bien, que todo es lindo, que todo es placentero, pero a la larga terminás encontrándote con una triste realidad. Que toda la excitación, que toda la adrenalina, que todo el placer se topa con el suelo. Cuando caes y tocas fondo. Cuando te golpeás contra el piso y decís, la pucha, ¿dónde estoy ahora? ¿Cómo llegué aquí? ¿Te hiciste alguna vez esa pregunta? ¿Cómo es que yo llegué a donde estoy? ¿Cómo es que me caí tanto? ¿Qué me pasó? Mira, alguno le pregunta a algunas personas, le digo, ¿pero qué te pasó? Y uno dice, la verdad que no sé. No sé cómo es que llegué a este estado. Y quiero que usted vea junto conmigo hoy la vida de Sansón. Un hombre que también no entendió qué es lo que le pasó. Vamos a ver entonces la vida de Sansón y vamos a leer el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 5. Y si vos me acompañás durante un ratito y me tenés paciencia, vamos a leer lo que la palabra dice de este hombre. Cómo este hombre también cayó en caída libre y no se dio cuenta. Y se dio cuenta, ¿saben cuándo? Cuando dio contra el suelo. Prestemos atención a Jueces capítulo 13, versículo 5. Pues he aquí, le dice un ángel a la mamá de Sansón, he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo, a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. La familia de Sansón estaba viviendo en un tiempo muy convulsionado para el pueblo de Israel. Dice la Biblia, si usted lee desde el principio de este capítulo, que el pueblo de Israel había pecado contra Dios, se había rebelado contra Dios y como consecuencia Dios permitió que los filisteos los invadieran y los cautivaran. ¿Sabe que en nuestra vida espiritual pasa más o menos así? Cuando uno se aleja de Dios, cuando uno se aleja de su fuerza, cuando uno se aleja de su presencia, lo primero que comienza a acontecer que nuestros enemigos nos invaden y nos cautivan. Que los vicios y las debilidades que vos tenías bajo control, de repente comienzan a tomar nueva fuerza. Y te vuelven a meter. Así le pasó a Israel. En este tiempo, Dios que es misericordioso y que ama a su gente, decide realizar un plan. Mire, cuando el pueblo de Dios se aleja y cae bajo el poder enemigo y por causa de su pecado, por causa de su rebelión, siempre Dios tiene un plan. Y siempre Dios tiene un plan de rescate y un plan de salvación. Y entonces Dios pensó en lo siguiente: levantar a un hombre que en este tiempo de esclavitud filistea pudiera liberarlos, pudiera hacer algo a favor del pueblo de Dios. Entonces Dios le habla a Manoa, que era de la tribu de Dan, y le habla también a su esposa, y le dice que ellos tendrían un hijo que sería un hombre especial, que tendría características especiales, pero cuyo propósito en la vida sería salvar al pueblo de Dios, sería libertar al pueblo de Dios. Mire, su madre era estéril, ella no podía tener hijos, pero el ángel le anunció que ella iba a tener un hijo que sería sumamente especial. Y no solamente eso, que para cumplir con su misión y para cumplir con su propósito en la vida de salvar al pueblo de Israel, este hombre tenía que ser nazareo. ¿Me está escuchando? ¿Qué era un hombre nazareo? Bueno, un hombre nazareo era una persona que hacía un voto de dedicarse a Dios y de servir a los demás. Es decir, un hombre consagrado para servir a los demás, para servir a Dios y a la gente. Ahora, mire qué interesante, porque cuando Dios tiene un plan con la vida de un pueblo, cuando Dios tiene un plan con la vida
de la gente, cuando Dios tiene un plan con tu vida, Dios siempre comienza con un milagro. Esta mujer estéril que no podía tener hijos dio testimonio de alguna manera de que cuando Dios quiere rescatarte, cuando Dios te quiere sacar de la caída, cuando Dios te quiere levantar, cuando Dios quiere hacer algo, cuando ya no das más y cuando no podés más, Dios siempre hace un milagro. Cada vez que vos te sientas estrellado contra el piso, cada vez que vos te sientas desmoronado, cuando vos sentís que ya no hay sentido para vivir, en ese momento Dios interviene y hace un milagro. Aleluya. Y Dios hizo un milagro en esta mujer. No podía tener hijos, pero Dios le dio un hijo que salvaría al pueblo. Y este hombre era nazareo, es decir, un muchacho que ya nació con un sentido, con un propósito. Mire, una persona nazarea no debía cortarse el cabello porque su cabello era la corona, era su fuerza. Dice la Biblia que Sansón no solo le creció el cabello, sino que tenía 7 guedejas o 7 trenzas que representaban la presencia de Dios sobre la vida de este varón. Usted sabe, el número 7 es un número perfecto que representa lo divino, que representa el poder y la presencia de Dios. Los nazareos no podían comer ni beber nada que viniera, por ejemplo, de la vid. Es decir, no podía tomar vino, ni sidra, ni vinagre, no podía usar licores de uvas, por ejemplo, ni comer uvas frescas, ni siquiera pasas de uvas, que son tan ricas, ¿no? ¿Usted se imagina a Sansón siendo jovencito y no poder hacer nada de esto? Él estaba consagrado a Dios, era nazareo. Los nazareos tampoco podían acercarse a los muertos, ni siquiera tocar. O sea, si tenía algún pariente que moría, no podían ir al funeral, porque no podían tener contacto con nada que fuera impuro. No podía tener contacto con nada que representara a la muerte. Este es un tiempo donde Dios quiere levantar una iglesia de hombres nazareos. Y no le estoy diciendo que no tomen vino, pero le estoy diciendo de hombres que no se contaminen con el mal, de mujeres que no se contaminen con lo muerto, sino gente que esté atada a la vida, gente que esté atada al poder de Dios, gente que esté atada a lo que viene de Dios, no a lo muerto, no a lo seco, no a lo que no tiene vida. Es el tiempo que Dios quiere levantar nazareos y nazareas, hombres y mujeres de Dios, que estén atados a la vida, a las mejores cosas de la vida. Dios quería que este hombre fuera consagrado para Dios, santificado para Dios. Por eso era nazareo. Fíjese el resultado de ser un nazareo. Le trajo algunos beneficios a Sansón. En primer lugar, Sansón tenía unción. ¿Y cuál era la unción de Sansón? Que Sansón tenía una fuerza descomunal, capaz de hacer todo lo que quería. Miren, en una ocasión, un león lo atacó a Sansón. Y dice la Biblia que Sansón lo despedazó, lo agarró de acá de la boca y lo despedazó como si fuera un insecto. Tenía una fuerza descomunal. Podía atacar animales salvajes, hasta podía destruir edificios y hasta podía incluso pelear él solo contra un ejército. Dios lo había ungido con una fuerza extraordinaria para poder luchar a favor del pueblo de Dios. ¿Vio que Dios hace cosas locas a veces? Era un tiempo donde Israel estaba bajo la esclavitud de los filisteos, atormentados, con paganos, gente que aborrecía a Dios. Y de repente Dios no levanta un ejército, sino levanta a un solo hombre, a una sola persona. ¿Viste que a veces Dios hace cosas que no podemos entender? Vos tenés a veces problemas tan grandes que vos decís, necesito un ejército que me venga a ayudar. Y a veces Dios levanta solamente a una sola persona. A veces Dios abre una sola puerta que va a ser suficiente para bendecirte, para ayudarte y para sacarte del pozo. Tenés que confiar. Decir a tu hermano, cuando estés hundido, confía que Dios de alguna manera lo va a hacer. Si estás en un pozo, de alguna manera Dios lo va a hacer. De alguna manera Dios va a hacer un milagro. De alguna manera Dios va a levantar a alguien. Si no es un ejército, levantará a alguien. Abrirá una puerta, hará algo. Pero Dios lo va a hacer. Sansón tenía una unción tremenda. Dice que cada vez que tenía que enfrentar
a los filisteos, porque los enemigos naturales de Israel eran los filisteos. Enemigos naturales, enemigos que aborrecían al pueblo de Dios. Y cada vez que él se enfrentaba con los filisteos, dice la Biblia, que venía el Espíritu de Jehová sobre él y lo llenaba de una fuerza increíble. Y no había quien lo parara, Quiero profetizarte en esta mañana que en este tiempo vendrá una fuerza descomunal de Dios sobre tu vida y nada ni nadie te va a parar. En el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Pero lo importante de este varón, que él tenía un propósito para el cual vivir. No era un nazareo solamente para ser un religioso. Sansón fue un hombre que fue destinado para bendecir. Fue destinado con un sentido, con un propósito. Jueces capítulo 14, versículo 4, lo dice claramente. Note usted lo que dice ese versículo. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Es decir, Sansón no paraba nunca. Veía un filisteo y se le paraban los pelos de la cabeza. ¿Escuchó? Y pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Qué interesante que cuando vos tenés la unción de Dios, cuando vos tenés la fuerza de Dios en tu vida y ves el mal que se avecina y ves a los filisteos, es decir, aquellos que vienen a hacerte daño, se te pone la piel de gallina y la fuerza de Dios comienza a ponerse en acción. Sansón era así, veía un filisteo y se ponía loco. Veía un filisteo y se le ponían las trenzas de punta, así. Porque Dios lo había ungido para eso. Lo había ungido para luchar contra el enemigo. Ahora, sin embargo, Sansón tuvo una vida llena de contrastes. Y aquí me quiero meter un poquito. Miren, el primer contraste. Sansón debía buscar una mujer israelita para casarse. Pero ¿sabe qué? Tenía una debilidad. Le gustaban las mujeres filisteas. Por favor, lea conmigo Jueces 13:25, 14:1 y 14:3. Vamos a leer esos tres versículos. Jueces 13:25 dice: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, o sea, en Sansón, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Vamos a parar en ese versículo. Dice, el Espíritu de Jehová comenzó ¿a qué? A manifestarse. Cuando este jovencito comenzó a ser adulto, le salió la nuez, la voz engrosó, los músculos comenzaron a crecer, el pectoral se le agrandó, le salió los primeros pelos en el pecho. Dice que Dios comenzó a actuar en su vida, a manifestarse en su vida. Y Sansón se dio cuenta de que la fuerza de Dios estaba sobre él. Que ya no sería igual que cualquier otra persona. Déjame decirte algo, hermano. La santidad te trae poder. Cuando vos sos nazareo, cuando vos te santificás, cuando vos te consagrás para Dios, cuando vos buscás a Dios en oración, cuando haces ayunos, cuando creces en tu vida espiritual, cuando el progreso de tu vida espiritual es notorio, el Espíritu de Jehová comienza a manifestarse en tu vida. Decí junto conmigo, cuando soy santo, entonces soy fuerte. Y santo significa no tener una aureolita brillando en la cabeza, porque te vas a equivocar una y otra vez. Santo significa tener una disposición para consagrarse a Dios, tener disposición para buscar a Dios, tener disposición para estar con el Señor cada día. Pero dice que el poder de Dios empezó a manifestar. Pero mire qué interesante, porque este varón comenzó a sentirse el Rambo, vio, de aquellos tiempos. Se dio cuenta que nadie se le podía enfrentar, porque Dios estaba con él. Pero mire lo que pasó. Vamos a pasar al capítulo 14, versículo 1. ¿Qué dice? Jueces capítulo 14, versículo 1. Y dice, Sansón descendió, decí conmigo, descendió a Timnat y vio allí, ¿qué vio? ¿Escuchó esa palabra? Dice que él descendió. ¿Qué le sucedió? Estaba en los lugares altos, donde vivía con su comunidad, donde vivía con hermosas y bellas mujeres israelitas.
Pero el tipo cambió de opinión. Se sentía un galán. Imagínense, un Rambo. Todas las mujeres bobas con él. Todas las mujeres enamoradas de Sansón. Pero en vez de buscar entre las hermanas de él, en vez de buscar entre las hermosas mujeres de Israel, dice que descendió hasta donde estaban los paganos filisteos. ¿Y qué le gustó? Una bella mujer filistea. Pero preste atención a la reacción de los padres del hermano. Mire, el siguiente versículo, 14:3. ¿Lo tenemos? Jueces 14:3. Y dice, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar a una mujer de los filisteos incircuncisos, o sea, no consagrados a Dios. PDT, Palabra de Dios para Todo, que dice, lo traduce de esta manera: por favor, vayan y búsquenme esa mujer porque es la que a mí me gusta. Mire este Sansón. Comenzó su proceso de caída. Dios había manifestado en él. Dios había empezado a demostrarle los milagros, el poder en su vida. Estaba en los lugares altos con sus hermanos y hermanas de la fe. Estaba en lugares altos donde la presencia de Dios se manifestaba. Iba a la iglesia, se reunía con los hermanos, escuchaba la palabra, oraba a Dios. Y de repente empezó a mirar ¿para dónde? Para abajo. Y descendió. Y puso sus ojos sobre una mujer pagana, una mujer filistea. Sansón a veces era espiritual, pero mire, acá están los contrastes, ¿no? A veces era espiritual, pero a veces era dominado por los apetitos de su carne, caprichoso. ¿Usted se imagina a un Sansón con voz gruesa, grandote, bien arrabalero, ¿no? Pecho ancho, caja torácica grande, mucho pelo en el pecho, unos tubos grandes, ¿vio? De cada lado. Temible, tal vez barbita, ¿no? Bien grandote, imponente. Y cuando los filisteos lo veían temblaban de miedo. Pero de repente, este hombre que parecía tan fuerte, tan valeroso en la batalla, se comportaba como un nene. Era infantil, era inmaduro. Porque el papá le dijo, y la mamá le dijeron, ¿por qué no te casás con una chica del Señor? ¿Por qué no buscas una hermana que esté bien plantada en el Señor y que te pueda acompañar en esta misión que tenés de salvar al pueblo de Dios, de estar consagrado? Y este hombre grandote, con voz fuerte, imponente, empieza a hacer berrinche, decir, no, mamá, yo quiero esa, a mí me gustó esa nena. Porque me gusta ese y yo quiero ese y no quiero. Caprichoso. ¿Usted se lo imagina? ¿Sabe que hay muchos creyentes que son así? Se enfrentan ante el diablo y están con la capa y la espada y le dan diablo por acá, diablo por allá, y te reprendo y afuera. Y cuando vienen las tentaciones y cuando vienen las dificultades, se comportan como chicos. A mí todo me sale mal, a mí todo me va mal, a mí en la iglesia no me saludan, no me quieren. Se comportan como nenes. Si a mí no me llaman, yo no voy a la iglesia. Sansón era infantil. Miren, otro contraste que tenía Sansón, que era poderoso en la fuerza física, pero era débil cuando se trataba de la tentación. No tenía resistencia, no tenía fuerza ante la tentación. Miren, quiero mostrarle varias características de Sansón para que usted vea cómo Dios puede usarte a pesar de que todavía estás en progreso.
a pesar de que todavía estás creciendo, porque yo me hice esta pregunta en un momento, Señor, ¿cómo es que vos pusiste a toda una nación en manos de un tipo como Sansón? ¿Cómo pensabas usarlo? Déjeme decirle algo, y déjame decirte algo, que cuando Dios tiene un plan, cuando Dios quiere hacer algo con tu vida, va a usar a quien sea, a quien quiera Él, porque Dios es soberano. Y cuando Dios quiere hacer algo, se va a valer de lo que sea para que tu bendición pueda llegar a tu puerta. Y si tiene que usar un Sansón caprichoso e infantil como este lo era, lo va a hacer. Si Dios usó a Sansón, ¿cuánto más te va a usar a vos, que sos un santo y de la hizo? Pero no se abuse, ¿eh? Sansón, la tengo con David. Sansón tenía debilidad de carácter. Este era el problema y era, escuche esto, la gran falla de su vida. Decí conmigo, Sansón tenía problema de carácter. Esta era la grieta en su corazón. Esta era la gran falla que lo llevó a errar y a equivocarse. Miren, a Sansón le faltaba convicción. Decí conmigo, convicción. Le faltaba convicción en el propósito de Dios. Dios lo había llamado y lo había capacitado con una fuerza extraordinaria, pero para salvar a Israel de los filisteos, no para hacerse el galán, no para hacerse el Rambo, no para hacer cosas que Dios no le había mandado a hacer. Le faltaba convicción. Decí junto conmigo, yo tengo que estar convencido de lo que Dios quiere hacer conmigo. Porque si vos no tenés convicción, el diablo te va a arrastrar de un lado para otro. Le faltaba prudencia a Sansón. ¿Sabe por qué? Porque coqueteaba con todo el mundo. Andaba bien con todo el mundo, con Dios y con el diablo. Andaba bien con los israelitas y con los filisteos. Se llevaba bien con todos. Pero déjame darte una mala noticia. Si vos querés tener convicciones fuertes en tu vida, si vos querés estar firme en tu fe, no podés coquetear con el mundo. No podés coquetear con todo lo que te pasa por al lado. Le faltaba otra cosa, le faltaba resistencia ante la tentación. Era débil. Qué paradoja, ¿verdad? Un hombre tan fuerte, tan intenso, pero tan flaquito, ¿no? A la hora de enfrentar sus propias debilidades. A veces somos tan guerreros con la gente, tan peleadores con los demás. A veces nos enfrentamos a leones y nos enfrentamos a un montón de gente, ¿no? Y le ponemos pecho a las balas, pero cuando se trata de nuestra propia debilidad, cuando se trata de nuestras propias tentaciones, cedemos fácilmente y no tenemos fuerza. Otra cosa negativa que tenía Sansón es que tenía un carácter vengativo. Al tipo no le gustaba algo y usaba la fuerza que Dios le había dado para vengarse. En una ocasión, mire, esa primera mujer que él tuvo, después la desechó. Porque cuando ya se cansó, ¿vio? La dejó. Y hubo un par de sucesos allí que cuando después tuvo ganas quiso volver con esa mujer. Y el padre de la mujer ya se le había dado en casamiento a otro hombre y se enojó tanto contra los filisteos, porque él negociaba con los filisteos. Se enojó tanto, ¿saben qué es lo que hizo? Miren el nene caprichoso, ¿eh? Se juntó 300 zorras y las puso de dos en dos, les ató la cola a las dos zorras y le puso una antorcha de fuego encendida a cada pareja de zorra y se los mandó y se los fue tirando sobre todos los sembrados y sobre todos los huertos de los filisteos y le quemó todo. Caprichoso, ¿eh? Y como los filisteos reaccionaron ante eso y lo atacaron también, ¿saben qué hizo? Agarró una quijada, abrió una quijada de un burro, lo abrió en dos y con la quijada mató a 1000 personas. Se vengó. Dijo, ahora yo tengo las razones para matarlos. Un loco. Era vengativo. Pero por último, mire, creo que la peor característica fue lo que lo hundió a Sansón, fue que fue débil de lengua. Porque Dalila
que fue su segunda esposa, porque mire, presta atención que en el medio, entre la primera esposa y la segunda esposa, hubo una prostituta en el medio. Nada le satisfacía, ¿no? Pero ahora se enganchó con Dalila, una mujer también filistea, las tres filisteas. Y Dalila quiso tener esfuerzos para descubrir cuál era la fuente de su poder, dónde estaba el secreto de su fuerza. Y lo volvió loco una y otra vez hasta que finalmente Sansón cedió, fue débil de lengua y le terminó confesando que su fuerza radicaba en sus 7 trenzas de cabello. ¿Y qué hizo Dalila? Usted sabe la historia. Le cortó las trenzas, le sacó el poder y Sansón cayó en manos de los filisteos. Decile a tu hermano, por favor, si querés estar firme, rodéate con la gente correcta. La debilidad de carácter de Sansón lo llevó a la desgracia. Ese camino de descenso, de elegir mal la gente con la que se rodeaba. Él no se rodeaba con los del pueblo de Israel, se rodeaba con el enemigo. Le gustaban las mujeres enemigas. Vos sos llamado a tener un carácter como el de Cristo. Vos sos llamado a ser santo y a ser firme en tus convicciones. No seas un debilucho, decirle a tu hermano, no seas un debilucho. Pero mira, cada quien tiene un llamado a algo, pero muchos no han edificado un carácter santo. Dios te está llamando. Dios tiene un llamado, Dios tiene un propósito para tu vida, ¿o no? Dios te creó como un milagro. Mire, si nosotros estamos aquí vivos, respirando, es porque Dios hizo un milagro en el vientre de tu madre. Dios hizo un milagro y vos naciste cuando pudieras haber no nacido. Y estás aquí, respirando, buscando, creciendo, avanzando, luchando, peleándola. Porque Dios te ha formado para que vengas a este mundo con un sentido para vivir. Y ese sentido para vivir es que tengas un carácter como el de Cristo, que puedas avanzar, que puedas multiplicarte, que puedas defender al pueblo de Dios, que puedas crecer y crecer en los intereses del reino de Dios. Pero a veces la debilidad de carácter nos hace caer en picada, nos hace descender y nos hace perder lo que Dios nos ha dado. Muchos hoy también siguen coqueteando con el mundo, juegan con fuego, se divierten con el mundo. Total, no pasa nada. Un pecadito más que le va a hacer. Me tiro unas fichitas por ahí en el bingo, total, nadie se va a enterar. Me tiro 2 copitas más, total, no pasa nada. Hago lo que antes hacía, total, Dios me perdona. Decís junto conmigo, coquetear con el mundo es peligroso. Mire, hoy vivimos en un tiempo donde tenemos una generación de gente que carece de visión. La gente carece, escuche esto, de propósito, de destino, de una entrega total. Nadie se entrega a nada, ¿vio? Todo es a medias, todo es parcial, todo me comprometo hasta ahí. No cuenten conmigo con todo esto, no me metan a mí en esto, porque estamos en una generación que ya no tiene visión. Y no digo solamente una generación dentro de la iglesia, sino en el mundo entero. Gente que no se entrega a nada, gente que no tiene reino en su vida. Una generación que es débil en la carne, débiles en la mente, débiles en la voluntad, débiles en las decisiones, débiles en sus comportamientos. Díganme si esto no es así en la sociedad que vivimos hoy. Todo es fácil, ¿o no? Todo hoy es easy, fácil. ¿No te gusta más tu mujer? Déjala esa loca. Hoy todo parece que ser tan fácil, donde la gente tiene debilidad para tomar decisiones, toman las peores decisiones. Miren,
Déjenme mostrarle en 2 de Crónicas, capítulo 12, versículo 14, un ejemplo de un rey de Israel que mostró esta característica como la de Sansón. Miren lo que dice respecto al rey Roboán. Dice lo siguiente: e hizo lo malo porque no dispuso su corazón, ¿para qué? Para buscar a Jehová. Dice que la madre de Roboán, que era un rey israelita, era una mujer pagana. La mamá de este rey no educó a su hijo en las leyes de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Este rey fue un hombre corrupto, fue un hombre sin ley, y dice la Biblia que este hombre hizo lo malo en todo el reinado, porque no tenía disposición de buscar a Dios. Qué fuerte efecto cuando una madre no educa a sus hijos en los principios de Dios. Qué fuerte es cuando una madre o un padre no le enseña a sus hijos la rectitud del Señor, a ser honrado, a decir siempre la verdad, a caminar rectamente, a decir gracias. ¿Cuántos padres cristianos equivocan el camino pensando que, dejando que sus hijos hagan lo que quieran en su vida, dejando que ellos tomen decisiones erradas debido a la niñez de su pensamiento o a la juventud de su pensamiento, los dejan que corran como el agua? Pero el resultado es que serán niños débiles, serán jóvenes débiles. Una vez una hermosa predicadora decía lo siguiente: cuando un joven es débil en todas las cosas que hacen, será un viejo sinvergüenza cuando sea grande. Educa a tus hijos en la fe de Dios. Lleva a tus hijos a la iglesia, hacelos orar, den gracias a Dios por la mesa, den gracias a Dios y oren juntos en casa. Pero hay padres tan insensatos que piensan que los hijos se crían solos. Déjame decirte algo: lo que vos no enseñes en tu casa, lo que vos no le enseñes de Dios a tus hijos, se lo va a enseñar el mundo, en la escuela, en la calle, en otros lugares, en el club, donde quiera que vaya. Educa a tus hijos en los principios del Señor. Enseñales a buscar a Dios. Enseñales, no porque sean niños o jóvenes, son tontos. Son totalmente capaces de despertar la vida espiritual. Son totalmente capaces de crecer. Pero noten ustedes qué interesante, porque este hombre no dispuso su corazón para buscar a Jehová. ¿Y saben cuál es el resultado siempre? Que Dios se aparta. Y esto le pasó a Sansón. Dejar a Dios, dejar de buscar a Dios, implica que la protección divina desaparece. Y Sansón se confió demasiado, porque llegó un momento en su vida que quiso luchar contra el mal, se confió en su fuerza, pero la fuerza ya no estaba en él. La fuerza lo abandonó. Mi querido hermano, hay momentos que necesitamos darnos cuenta que tenemos que buscar a Dios con intensidad. Porque cuando no buscamos a Dios con intensidad, comenzamos un camino de descenso, comenzamos un camino de bajada y no te das cuenta. Al principio es placentero porque todo te va bien, porque todo te viene bien, pero no te estás dando cuenta que lo primero que empezás a perder es la unción, lo primero que empezás a perder es la fuerza, lo que empezás a perder es la protección de Dios, el amparo de Dios. Ahora, ¿cuál es la característica de un carácter poderoso? Miren, en primer lugar, un carácter poderoso en Dios es un carácter firme y convencido de que Dios lo tiene en esta tierra para vivir con propósito. Dios no te creó para que vivas como un barco sin destino. No te creó para que seas una nave que va navegando sin ningún tipo de rumbo. Un hombre poderoso es una persona que no cambia continuamente de parecer. Vieron que hoy es así, ¿no? Hoy pienso una cosa, mañana pienso otra. Hoy me siento así, mañana me siento así. Hoy le digo a mis hijos una cosa, mañana le digo otra. Decirle a tu hermano, no seas tan cambiante. Tenés que ser firme en tu fe.
Ahora, ¿cómo puedo edificar un carácter fuerte? ¿Cómo puedo edificar un carácter que me haga crecer espiritualmente? Decí conmigo, en primer lugar, tengo que afirmar mi corazón. Siempre habrá gente que te querrá convencer y te va a querer reducir a nada. Miren, las 3 mujeres filisteas con las que anduvo Sansón, las 3 lo tiraron más abajo. Las 3 lo sedujeron, las 3 lo tiraron más abajo, lo redujeron a nada. En segundo lugar, controla siempre tus apetitos carnales. Miren, el sexo desenfrenado lleva siempre a la prostitución. Sansón se descontrolaba tanto con su sexualidad que le daba lo mismo andar con cualquiera. Pero no demos lugar al diablo. Miren lo que dice Jueces, por favor. Jueces 12, 16, 2. Decí conmigo esta frase bien fuerte. No voy a frecuentar, decilo fuerte, no voy a frecuentar el lugar de mis enemigos, porque me pueden destruir y me pueden matar. Miren lo que dice Jueces 16, 2. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Por segunda vez Sansón desciende nuevamente y se va a dormir con una prostituta filistea. Pero mientras él estaba gozando de los placeres mundanos allí, ¿quién estaba alrededor? El enemigo. Los filisteos estaban rodeando y se enteraron que él estaba en su territorio. Hermano, cuando vos te metés en la tierra del diablo, cuando vos te metés en el lugar donde el diablo reina, el enemigo te está rodeando, el enemigo te está acechando porque estás en tierra enemiga. Si querés estar firme en tu fe, si no querés perder tu fuerza espiritual, deja de visitar los antros. Deja de visitar lugares oscuros, prostíbulos, lugares donde hay diversiones mundanas, donde la droga, donde el pecado, donde las cosas acontecen. Esos no son los lugares para los hijos de Dios. Decí conmigo, ese no es mi lugar, no es mi tierra. Porque cuando te metes en la tierra enemiga, el diablo te va a acechar. El diablo te va a rodear. No te juntes con yugo desigual. Jueces 16:4, por favor, dice lo siguiente. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Se enamoró perdidamente de Dalila, pero Dalila era una mujer engañosa. Parecía muy bonita, parecía muy linda, parecía muy buena, pero ¿sabe qué? No era la mujer que lo iba a bendecir a Sansón. El yugo desigual, hermano, es andar con la gente que no anda en los mismos caminos que andás vos. Si querés seguir creciendo, ya sea en tu pareja, ya sea si sos soltero, hermanos solteros, buscá una mujer o un hombre de Dios, alguien que te acompañe en la fe, alguien que tenga las mismas convicciones, alguien que pueda crecer junto con vos, porque tarde o temprano, como Dalila, te llevará a la tierra enemiga. Tarde o temprano te entregará en las manos del enemigo. Pero tenés que afirmar tus sentimientos y tus propósitos. Decí junto conmigo, tengo que cuidarme de toda manipulación, de todo coqueteo y de toda presión. ¿Te has sentido presionado últimamente para hacer lo que no querés? Afirma tu corazón. Hermano, sé firme de convicción. Sé una persona firme. Cuando decís no, es no. Aleluya. ¿Por qué no decís a tu hermano, por favor, esto? Decirle, cuando digas que no, es no. Y se acabó. Sea con quien sea. Sé firme en tu convicción. Pero mire lo que le pasó a este varón. Jueces 16 al 17. Miren, vamos a leer cómo esta mujer Dalila lo presionó. Y aconteció que presionándole ella, o sea, Dalila, cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue, ¿cómo? Reducida a mortal angustia. ¡Wow!
¡Wow! 17. Le descubrió pues, el blando de Sansón, todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llegó a una baja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. La presión. No dejes que nadie te presione. No dejes que nadie te manipule. Vos tenés tu fe, tenés tus convicciones, tenés que crecer, pero no dejes que nadie te esté todo el tiempo importunándote. Aprende a decir que no. Hasta acá llegamos. Acá es mi límite. Aprende a hablar, hermano. Habrá momentos que tendrás que abrir la boca y decir, hasta acá llegamos. Este es mi límite. Y habrá momentos que tendrás que callarte y guerrear en oración. Y esto se lo digo para los que somos de hablar mucho, ¿vio? Hay momentos que hay que callarse la boca y hay que orar más. Pero hay quienes te querrán importunar, presionar, manejarte la vida. No dejes que nadie te maneje la vida. Deja que sea Dios nada más el que maneje todos tus asuntos. Amén. Y por último, no juegues con el Señor usándolo solamente cuando lo necesites. Su misericordia es grande, pero también tiene sus límites. Mire usted, dos cosas importantes que por último quiero decirle. Que cuando el enemigo te invade, cuando el enemigo te toca, te roba dos cosas. En primer lugar, quiero que usted vea Jueces capítulo 16, versículo 21. Jueces 16, 21. Y lo primero que Dios le sacó a Sansón fue su brillo. ¿Saben qué significa la palabra Sansón? Significa pequeño sol. Alguien que brilla, que tiene luz propia. Dios te ha dado luz propia, mi querido hermano. Dios te ha dado brillo para brillar. Pero el enemigo lo que querrá sacarte será el brillo. Y una de las cosas que el enemigo te quiere sacar es la visión. Miren lo que pasó. Mas los filisteos le echaron mano cuando luego lo hizo caer, descubrió su secreto. Los filisteos le echaron mano y le sacaron, ¿qué cosa? Le sacaron los ojos, le arrancaron los dos ojos y lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Lo trataron como un animal. Le sacaron la visión. Cuando vos empezás en un proceso de descenso y de caída y te metés en el territorio enemigo, cuando los enemigos te toman, lo primero que te sacan son los ojos. Te sacan la visión, ya no podés ver. Todo lo que es oscuro, todo lo que es malo te parece normal. Hoy la gente tiene una mirada errónea de tantas cosas. Ven todo bien, todo es relativo, todo es bueno. Pero no dejes que el enemigo te robe la visión. Que sigas viendo con los ojos de Dios. Que sigas viendo como Dios quiere que veas. Aleluya. Tené la visión de Dios. No pierdas tu propósito. No pierdas tu sentido para vivir. No pierdas lo que Dios ha hecho en tu vida. No dejes que el enemigo te saque la visión de lo que Dios sigue haciendo. Tal vez hoy estés afligido. Tal vez estoy pasando problemas. Pero no dejes de ver de que Dios sigue haciendo milagros en tu vida. No dejes de ver de que Dios sigue actuando en tu vida, aunque no lo veas, pero Él sigue actuando. Y por último, Jueces 16, 25. El triste final de Sansón por descender, por haberse metido en la tierra enemiga, fue la siguiente. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón los filisteos por causa de lo que estaba pasando con Sansón, porque déjame decirte, cuando vos te codiás con el enemigo, ellos te van a decir, tranquilo, no pasa nada, nadie se va a enterar, está todo bien. Pero cuando te ven en desgracia, y cuando te ven caído, y cuando te estrellaste contra el piso, el enemigo se te va a reír en la cara. Ah, vos no eras el evangélico, vos no eras el que hablabas de Dios, vos no eras el que estabas en las alturas, vos no eras. Y mire, luego lo que dice, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y escuche esto, qué fuerte, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Hermano, cuando perdemos nuestra convicción espiritual, cuando perdemos nuestra firmeza, nuestra fe, de lo único que le vamos a servir al enemigo es de juguete. No dejes que nadie juegue con tu vida, y mucho menos que el diablo te tome de juguete.
Vos sos un instrumento en las manos de Dios. Dios te hizo un milagro en tu vida para que vos hoy seas un valeroso, un valiente de Jehová, que seas alguien que crece, que avanza, que no se detiene y que no deja que ninguna Dalila, que ningún enemigo, que ningún filisteo le robe ni la visión, ni la fuerza, ni la dignidad. Vos sos un hijo de Dios, vas a seguir creciendo, vas a seguir avanzando y la dignidad te la da el Señor, la fuerza te la da el Señor. Si estás débil, levántate, porque Dios te va a dar la fuerza. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ponete en pie, vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por esto. Y decirle a Dios, Señor, necesito levantarme. Tal vez en este tiempo te has sentido descendiendo. Si en este tiempo te has visto tal vez como la vida de Sansón, débil en tus convicciones, débil en tus pensamientos, débil tal vez en tu comportamiento, tomando malas decisiones en tu vida. Tal vez te has metido en territorio enemigo y el enemigo te está dando cachetazos. Hoy es el momento para decirle, Señor, quiero volver a ser un nazareo. Quiero volver, Señor, a consagrarme a ti. Quiero volver a dedicarte mi vida completa a ti, Señor, porque allí está el poder de mi fuerza. Porque, Señor, en ti está el poder de mi fortaleza. Señor, porque cuando estoy aferrado a ti, yo siento, Señor, que tengo poder. Mis cabellos espirituales son el poder de tu presencia, el poder de tu espíritu. Mi querido, levanta tu mano al cielo y decirle, Dios mío, lléname de nuevo de tu espíritu. Lléname de nuevo, Dios, de tu poder. Levántame, Señor. Si he caído, Dios mío, levántame, restáurame de nuevo, Dios mío. Necesito que tu poder nuevamente esté sobre mi vida. Que tu protección esté sobre mi vida. Que tu fuerza, Dios mío, no me abandone. Lléname de ti, oh Dios. Perdóname, Dios mío. Perdóname, Señor. Decirle, Señor, perdóname si he estado caminando en el territorio enemigo. Señor, si me he estado metiendo de nuevo en la oscuridad. Señor, si he estado caminando de nuevo, Señor, en terreno, Señor, del diablo, en terreno filisteo. Dios mío, perdóname, Señor. Y límpiame el corazón, purifícame, Dios mío, y haz que pueda nuevamente ascender, subir a los lugares altos, subir al lugar de los altares donde está Dios. Señor, quiero nuevamente subir al altar de Dios, quiero nuevamente estar en los lugares de mis alturas, Dios mío. Levántame, Señor, fortaléceme, Dios. Haz esta oración conmigo, Padre Celestial. Levántame. Quítame, Dios, de todo territorio enemigo. Quiero hacer tu voluntad, Dios. Me consagro a ti en esta mañana para que mi vida cumpla con el propósito que tengo para vivir. Señor, lléname de ti. Dame tu fuerza nuevamente. Levanta mi espíritu y haz de mí un hombre o una persona o una mujer poderosa en Dios. En el nombre de Jesús, lléname de tu espíritu, lléname de ti, Señor. Y en tu nombre venceré, y en tu nombre caminaré en mis alturas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.